Bueno, todo indica que vamos a tener que esperar bastante por los resultados, incluso oficiales. Queremos ampliar este tema y lo hacemos con el analista político venezolano Manuel Silva. Bienvenido, Manuel, un gusto hablar contigo. Quiero partir preguntándote por tu opinión respecto a si el voto, asistir a votar a estas elecciones implica necesariamente la legitimación de la Asamblea Nacional Constituyente, que es el organismo finalmente que llama a estas elecciones regionales. Bueno, esta es la narrativa que intenta instaurar el gobierno a partir de la instalación de esta Asamblea Nacional Constituyente, que fue un acto absolutamente irregular, como ya tú bien lo comentabas. No ha sido reconocida ni por la oposición, ni por ningún organismo internacional, ni por los gobiernos de América Latina, ni de Estados Unidos, ni de Europa. O sea, ningún gobierno reconoce a esta Asamblea Nacional Constituyente. Y en verdad lo que hay que decir es que estas elecciones son llamadas como resultado de la tremenda presión ejercida por la oposición a lo largo de 4 meses. Hay que recordar que estas elecciones de forma constitucional debieron realizarse hace un año, es decir, tenían un año vencidas. Los gobernadores han tenido un año de prórroga manteniéndose en el poder. La mayoría de ellos son gobernadores del chavismo. Así que estas elecciones son más que nada el resultado de la presión en la calle del movimiento opositor, y ya la oposición ha anunciado que no irá a reconocer los que resulten electos, que no irán a reconocerse o a legitimarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, sino ante el Parlamento venezolano, ante la Asamblea Nacional en funciones. Pero la Asamblea Nacional en funciones, o sea, está destituida, y lo que queda es el Poder Electoral, que es también el organismo competente, se supone, en estas elecciones. Entonces uno se pregunta entonces cuál es realmente lo que hay de fondo, el asistir a estas elecciones. ¿Es un gesto más allá incluso de lo simbólico? ¿Es algo que...? No, para nada. Es un hecho absolutamente político. De lo que se trata en este caso es de ir horadando el poder de una dictadura que ha copado todo el espacio institucional del país. Es decir, si esto hubiera operado en términos de una democracia, hay que entender que estas son elecciones que se llevan a cabo en el marco de un régimen autoritario y con visos totalitarios. Si esto se hubiera llevado, digamos, desde la última elección de la Asamblea Nacional de forma normal, regular, probablemente los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que hoy están allí no estarían allí, porque también tenían sus periodos vencidos y debieron ser relegitimados, y lo fueron de manera muy irregular. Lo mismo ocurrió con las rectoras del Consejo Nacional Electoral, que hoy organizan estas muy irregulares elecciones. Y es lo que está pasando exactamente ahora. Hay que llamar la atención de que se están llevando a cabo las elecciones de gobernadores, pero los diputados de los consejos legislativos regionales, que debieron hacerse simultáneamente, no se hicieron. Es decir, esa es una carta que se está guardando el gobierno para, probablemente, como van a perder muchas gobernaciones, mantener allí los diputados a los parlamentos regionales. Sí, es como tú dices, un ejercicio puramente político. Entonces, si considerando que podría cumplirse esa posibilidad de que la oposición logre más gobernaciones, ¿podría efectivamente cambiar algo en el escenario político venezolano? Por supuesto, va a ser una pérdida tremenda de poder fáctico para el gobierno, el perder una cantidad de gobernaciones que implica el control de espacio institucional, el control de espacio que puede ser tomado por la oposición, y que es ya parte del proceso de descomposición y de pérdida de poder real que ha tenido el chavismo desde la pérdida de la Asamblea Nacional, y que lo ha llevado a tener que mostrarse abiertamente ante el mundo como lo que había venido operando en los últimos años, como un gobierno muy alejado del patrón democrático y mucho más cercano a lo que es hoy un régimen totalitario. Manuel Silva, muchas gracias.